Hechos capítulo 13, por favor, amados hermanos. Coloque ahí en su Biblia Hechos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero que lea conmigo, hermanos, el último versículo, el versículo 3. Vamos a leerlo unidos. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Padre Celestial, quiero agradecerte por tu inmensa bondad y misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que hoy tomamos para leer y en la cual, Señor, pedimos que nos guíes, por favor, con tu Espíritu Santo, para que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor eterno, por ayudarnos en la comprensión de ella mediante tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos guíes en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta lección queremos compartir. Recuerde que hemos venido a través de todas las iglesias de nuestro concilio. En este momento, no solamente aquí, sino en las diferentes congregaciones de la ciudad, en la zona metropolitana y fuera de ella, estamos compartiendo este sermón porque es necesario que la iglesia ore, que la iglesia ore. En estos días atrás hablamos que la iglesia ora por la obra misionera. De hecho, aquí siempre lo estamos haciendo, orando por la obra misionera. Ya se dio cuenta, ¿no? Estábamos orando ahorita por la iglesia, por la obra que está en el barrio Siglo XXI, por la provisión, por el cuidado de Dios. Siempre hay que estar orando por la obra misionera. Y así como oramos por la obra misionera como tal, hay que orar también por los misioneros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, especialmente en Éfeso, le dice que ore por todos los santos. Y luego dice, y por mí. ¿Quién era Pablo en ese momento? Sí, el apóstol, el siervo de Dios, el misionero. Y le dice, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces está pidiendo oración por él. Si miramos en una de las cartas a los tesalonicenses, el apóstol también está pidiendo que oren. Orad por nosotros, dice, por nosotros. ¿Quién era nosotros? Pablo como apóstol, misionero, y los que hacía parte de su equipo para ir a llevar el evangelio en diferentes lugares. Y la petición es para que seamos librados de hombres malos y perversos, dice, porque no es de todos la fe. Ahí encontramos la petición del apóstol, que estemos orando por la obra misionera, por los misioneros. Y aquí en este texto, mire usted, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron después de ayunar y orar? Dice, les impusieron las manos. ¿A quiénes les impusieron las manos? A dos, ¿cierto? Porque ahí menciona 5 hombres que hacían parte del cuerpo pastoral de la iglesia en Antioquía. Pero el Espíritu Santo, a estos 5 hombres que estaban orando, que estaban ministrando al Señor, les habló y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese despidieron tiene que ver con que los enviaron. ¿A qué los enviaron? A hacer la obra que el Espíritu había ya ordenado, a que el Espíritu los había llamado. Entonces la iglesia ora, escúcheme bien,
por la obra misionera, ora por los misioneros y ora para encomendar o enviar misioneros a diferentes lugares. Cuando miramos a lo largo de las Escrituras, la Biblia también habla que muchos maestros han salido por el mundo entero. Por ejemplo, el apóstol Juan es el que hace referencia, que muchos han salido por el mundo entero, se han ido a predicar en el mundo entero, pero él los identifica. Esos que se han ido, que han salido, no está diciendo que han sido enviados, sino que han salido, automáticamente los identifica como falsos enviados, como falsos maestros. Por eso nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia, nuestra iglesia Alianza, en términos más resumidos, no damos aval a misioneros que se van así como sin autoridad, que se van, dicen algunos países, como rueda suelta. Y de igual manera, cuando vienen a nosotros, pues tampoco les permitimos pasar a hablar porque no sabemos de dónde vienen ni para dónde van. Quizás ellos sí saben de dónde vienen, para dónde van o a qué vienen, pero nosotros no sabemos. Porque bíblicamente, ¿cuál es la forma en que Dios quiere que los misioneros vayan a hacer la obra de la predicación del Evangelio? Cuando son enviados. Cuando son enviados por el Señor. Cuando son enviados por la iglesia. Si no es enviado por la iglesia, pues ya queda dudosa la, vamos a decirlo así, la labor ministerial de ese pastor o de ese misionero. Hermanos, yo creo que por estar aquí en un lugar tan visible, en todo el centro de la ciudad, yo creo que esta iglesia siempre ha sido visitada. Pero nosotros, que conocemos la palabra, siempre hemos hecho el filtro para recibir y para prestar el lugar de donde se ministra la palabra del Señor. Ahora, la oración que hizo la iglesia aquel día para enviar a los misioneros era una oración que surgía mediante el plan de Dios. No fue mediante el plan humano, no fue mediante la percepción humana, sino que la oración que ellos hicieron aquel día obedecía al plan de Dios. ¿Por qué obedecía al plan de Dios? Porque fue el Espíritu el que les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, la oración de aquel día que hicieron los hermanos, los que ministraban, obedecía al plan de Dios. También era aceptar la voluntad de Dios. Porque, bueno, no sé si lo vuelvo a decir más adelante, pero lo había estado pensando. Hermanos, en nuestra denominación, en la parte administrativa pastoral, todos los años hay traslados de pastores, ¿cierto? Todos los años hay traslados de pastores. Y cuando uno va a hacer las visitas a las iglesias con los ancianos de las iglesias, por lo general le dicen: pastor, ¿es que nos van a cambiar el pastor o nos lo van a quitar? No es eso. Pero de pronto sí. A eso no venimos, pero si toca, toca. Porque entendemos que somos siervos de Dios y estamos dispuestos para ir a donde después de orar nos envíen. Hay que ir. Es que eso es seguir el plan de Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Entonces ha pasado que en algunas iglesias, cuando se les anuncia que se les va a cambiar el pastor y están tan enternecidos con su pastor, tan enamorados con el pastor, porque ha habido una buena conexión, ha habido un buen trabajo, se ha visto el resultado, que eso hace parte de la obra. Entonces, algunos hermanos dicen: no nos dejemos quitar el pastor, y hacen una carta a la denominación. Y después de una escuela dominical, ¿qué hacen? Hermano, regáleme la firmita. Y recogen firmas y envían para que ese pastor que tienen no sea cambiado, no sea trasladado. Hermanos, cuando se hace eso, pregunto, ¿se está siguiendo el plan de Dios? ¿Se está obedeciendo a la voluntad de Dios? ¿Qué dicen ustedes? No, porque lo que fueron los otros hermanos como Simón,
Lucio, Manaén, y hay otro ahí que ahora no lo veo. ¿Quién? Bueno, sí, Simón que llamaban Isra, o sea, es el mismo. Lucio, Manaén, bueno, en fin, ahí están los tres, sí, 3 y 2, Bernabé y Saulo. Cuando el Espíritu le dice a ellos, apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿qué pudo hacer? ¿Qué pudieron haber hecho los otros hermanos, los otros tres? Decirle a la iglesia en Antioquía, hermano, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que nos van a quitar a Bernabé y a Saulo? Ellos son buenos entre nosotros. Ellos hacen una buena tarea misionera y evangelística. No los dejemos quitar. No pasó eso, sino que ellos no se resistieron a la voluntad de Dios, sino que aceptaron la voluntad de Dios, y después de aceptar la voluntad de Dios, ellos aprobaron los que había escogido el Espíritu Santo. ¿A quiénes escogió el Espíritu Santo para enviar lejos? 2. De 5, 2. A Bernabé y a Saulo. Pero ¿qué tal, hermanos, que hubieran comenzado a debatir entre ellos? No, pero es que, no, pero ¿será que será Saulo? No, yo creo que Saulo no, porque es que Saulo es como muy temperamental. No, pero es que Saulo todavía viene en un proceso de restauración. Imagínense con todo lo que quería hacer cuando pidió cartas en Jerusalén para ir a Damasco y ahora enviar. No, yo creo que no. Bernabé, bueno, porque a veces para nosotros no hay nadie que califique. No hay nadie que sea suficiente. Y me llamó mucho la atención algo y me hizo reír, porque así nos pasa a veces. Mandaron una carta pidiendo pastor para la iglesia, pero en esa carta especificaron y dijeron, mire, queremos un pastor para nuestra congregación, pero queremos pues ponerle presente los siguientes siervos, ¿por qué no deberían ser enviados a nuestra congregación? Bueno, no nos manden a Adán porque dicen que él se la pasan sin ropa en el huerto por ahí. Y que además eh, le hace caso a la mujer y se equivoca cuando le obedece a la mujer. Entonces no nos manden a Adán. Estuvimos pensando también en Noé. Es un hombre muy trabajador, pero a él no se le convierte la gente. Duró 100 años predicando y no hubo ni un convertido. A duras penas se salvó él, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces no nos vayan a mandar a a Noé, porque aunque muy trabajador, muy laborioso, cero pereza, pero no llega a la gente con el mensaje de la palabra de Dios, a él no lo vayan a mandar. Estuvimos pensando en Abraham. Él tiene fe, excelente, él cree a Dios. Mire, todo lo que Dios le dice, él lo cree y le obedece ciegamente. Pero ¿cómo se le ocurre un hombre que va y niega a la mujer delante de un faraón y después de otro rey? Si él se avergüenza de la mujer, o yo no sé qué está pasando, no nos sirve un pastor. No nos sirve él como pastor, porque él no se identifica plenamente con su mujer. Quizás como le lleva 10 años, por eso pues teme que se la quiten o que le digan, venga, pero usted no le dejó ni criar, ¿no? Usted es una saltacuna. No nos manden a Abraham por eso. Estuvimos pensando también en Moisés. Un buen liderazgo. Él mueve pueblo, la gente lo sigue. Pero ay, hermanos, cuando predica no se le entiende. Es tartamudo, tartajo para hablar. No nos manden a Moisés, por favor. Y además, al man se le vuela la chispa con facilidad. Un día el Señor le dijo, habla a la peña, y él, furioso por el pueblo, fue y la levantó al leño y se metió en problema. Entonces tampoco nos sirve Moisés. El rey David, con rey y todo, excelente, un hombre valiente, porque que se le enfrente a un gigante de esos, que enfrente serios problemas como él, yo creo que no hay otro pastor. Pero no, la que le hizo Urias, ese man es desleal. Tampoco nos sirve como pastor el rey David. Y así sucesivamente, hermanos,
fueron pasando por todos los pastores del Antiguo Testamento y llegaron a Jesús. Jesús, no, excelente, pues imagínense, con que sea el Hijo de Dios, nosotros estaríamos dichosos, felices de tenerlo entre nosotros. Pero el man, ¿cómo se le ocurrió entrar al templo y levantar toda esa gente? Casi que a pata les volteó las mesas y los echó para afuera. El man es muy temperamental y aquí la gente, cuchillera. Entonces con un pastor así vamos a tener problemas. Tampoco nos manden a Jesús. Finalmente, ¿sabe a quién sí les gustó? Porque era buen administrador, porque cuidaba de administrar muy bien y usar muy bien los recursos. ¿Sabe a quién sí les gustó? A Judas Iscariote. Él sí es buen administrador. Él no quería permitir que regaran un perfume de alabastro puro, fino ahí. Pero bueno, pues tristemente tampoco nos pueden mandar a Judas porque el man se ahorcó. Hermanos, mire, si nosotros nos ponemos a mirar y administrar la iglesia del Señor y a enviar como misioneros a quienes nosotros calificamos, ¿quién va a ir a la misión? ¿Quién va a ir a la misión? Ninguno, porque es que, como dice el dicho, cuando no es por el roto, es por la quebradura, ¿no? Por el descosido, bueno, en fin. ¿Dónde están las modistas que me ayuden, por favor? ¿Dónde están los sastres que me ayuden con el dicho? Cuando no es por una cosa, es por otra. Por eso, amados hermanos, miren, quiero decirles, la iglesia ora para enviar a los misioneros, pero esto debe ser con la madurez requerida. Se requiere que la iglesia tenga madurez para enviar a esos ministros. En esa madurez, pues encontramos que la iglesia debe estar establecida, que la iglesia debe tener un cuerpo pastoral definido. Si miramos en el versículo 1 y 2, ¿qué dice la palabra de la iglesia en Antioquía? Era una iglesia que ya estaba establecida, estaba definida y tenía en su ministración y administración de la iglesia, ¿qué tenía? ¿Qué dice la Escritura? Tenía profetas y maestros, un cuerpo ministerial, un cuerpo pastoral maduro, definido. Ahora, cuando habla de profetas, ¿a qué se refiere? A las escuelas de profetas que hoy día se proclaman en el mundo y que le llegan a uno sin la palabra de Dios, pero se presentan como profetas y con palabrerías. ¿Ese es el término profeta que aparece ahí? No ese tipo de profetas. Hermanos, ya dice la palabra que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los antiguos, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, si alguien viene a mí con palabras de parte de Dios y no trae la Biblia y que lo que diga no concuerda con lo que el Señor me ha permitido conocer en su palabra, pues yo lo atiendo con mucha amabilidad y le llevo hasta la cuerda y lo brindo a tomar un café, un tinto, pero no le creo ni pío. Y él se puede ir de aquí creyendo, bueno, me creyó, váyase creyendo que le creí, pero no le creí, porque en los últimos días el Señor nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, lo dice en la carta de Hebreos en capítulo 1. Ahora yo quiero que pensemos, y aquel verbo fue hecho carne. Hay una relación entre Jesús y la palabra. Jesús y la palabra. Por eso, si usted quiere saber que sí le habló Cristo, tiene que ir a la palabra. Para que le hable Cristo, usted tiene que ir a la palabra. Si usted no va a la palabra, no le habló Cristo. Le estará hablando cualquier espíritu engañador, pero no el espíritu de Cristo, no el espíritu de Dios. Es la palabra. Y en aquellos días había profetas. ¿Qué eran los profetas en este contexto? Los profetas eran los que predicaban la palabra de Dios. Los que tomaban el texto y hablaban la palabra de Dios. Después apareció un hombre que era poderoso en las Escrituras. ¿Sabe cómo se llamaba? Apolos, ¿no? Apolos. Era un hombre elocuente, dice la palabra, y era
poderoso en las Escrituras. Cuando dice que era elocuente, era que él se paraba a hablar y le fluía la palabra de Dios, le fluía y hablaba claramente al pueblo. Pero luego de decir que era elocuente, dice que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir que era poderoso en las Escrituras? Que conocía las Escrituras, que estudiaba las Escrituras y que lo que decía sabía el contexto y cómo aplicarlo en el momento. Eso era ser poderoso en las Escrituras. Eso era a lo que se referían los profetas. Pero había también, aparte de profetas, había maestros. ¿Quiénes eran los maestros? ¿O quiénes son los maestros según el Nuevo Testamento? Los que enseñan de manera clara cómo poner en práctica las Escrituras. Porque es que no basta con predicar el Evangelio, con anunciar el Evangelio. Sí, la gente oye el Evangelio, se convierte, comienza una nueva vida, pero de ahí en adelante, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarles para que hagan práctica en su vida la palabra de Dios. Por eso no nos podemos convencer ni creer que evangelizar es decirle a la persona: Cristo te ama, conviértete. ¿Te quieres convertir? Sí, haz esta oración conmigo. Haz una oración conmigo y listo, mijo, para el cielo como un tubo. Pues si creyó, va para el cielo. Pero a él hay que enseñarlo, o hay que enseñarle a poner en práctica la Biblia para que su vida sea agradable delante de Dios y para que su testimonio sea notorio a todos, tanto los de dentro, hablando de la congregación, como los que están fuera de la congregación. Por eso era una iglesia desarrollada, tenía los que proclamaban el Evangelio y también tenía los que enseñaban a los creyentes a aplicar las Escrituras en su vida diaria, en su vida práctica. Una iglesia madura es aquella que ora por los encomendados. Y además, esa iglesia que ha alcanzado madurez, que tiene un liderazgo establecido, es la que envía. Nosotros no podemos pretender que una iglesia que está en proceso de consolidación, apenas levantándose, ya vaya a enviar. Porque si en la iglesia que está en proceso de consolidación, apenas levantándose, está el pastor y un hermano que bregando saca tiempo para ayudarle al pastor, ¿cómo puede él enviar? Pues si de dos envía uno, el pastor vuelve y queda solo. Y uno solo no representa un cuerpo ministerial. Un cuerpo ministerial debe estar representado por varias personas, por varios ancianos. Por eso en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo habla en plural. En cada congregación debe haber ancianos, no anciano. Quizás en algún tiempo y en algunas denominaciones o misiones evangélicas se manejó así: el pastor y un anciano. Dos ya pueden conformar equipo, pero no es suficiente dos, porque una iglesia madura debe enviar misioneros, debe enviar siervos, como sucedió en aquel día en la iglesia de Antioquía. Había 5, se fueron 2, pero quedaron 3. 3 para representar la iglesia, para seguir trabajando, para seguir formando la iglesia, para seguir predicando y anunciando el evangelio. Entonces, amados hermanos, dice el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia oró para encomendar a los misioneros. Estos 3 varones que continuarían dentro de la iglesia local, ahora ¿qué están haciendo? Están colocando delante a 2 que van a salir de allí. La iglesia que alcanza madurez entiende que su cuerpo ministerial en algún momento será descompletado. Hay que quitar. Y yo quiero dar gracias a Dios porque en nuestra denominación Evangélica Alianza de Colombia eso ha sido práctico. Si usted mira cuántos pastores hay en nuestra denominación Evangélica Alianza de Colombia ahora, se va a dar cuenta que esos pastores que están por allá en diferentes lugares del país
salieron de una iglesia local. Y voy a hacer un ejercicio sencillo. En Mitú tenemos un pastor. Ese pastor que ahora está en Mitú, en su momento fue una persona muy útil al servicio de la iglesia, en una iglesia que está aquí en el sector de Bucaramanga. Pero de allá tuvo que salir para ser enviado hasta Mitú. También tenemos un pastor en Inírida, capital del Guainía. También, en su momento, tuvo que salir de la iglesia de donde nace para ir a pastorear a otro lugar, ser enviado. San José del Guaviare. Estoy hablando de los lugares que tenemos ahora un poco más distantes. En la ciudad de Tuluá Valle, dándole la vuelta por el otro lado del país. También en Cali. Todos los pastores que tenemos dispersos por nuestro país, en algún momento fueron útiles en su iglesia local, pero de allí, ¿qué pasó? Hubo que, como dice aquí la escritura, la última palabra, ¿cuál es? ¿Qué hubo? ¿Hubo que hacer? Mire la última palabra. Hubo que despedirlos. Hubo que despedirlos. No como los despide la empresa que quedan sin empleo, no. Hubo que despedirlos de la congregación para que fueran a servir al Señor en otro lugar. ¿Cómo? Llevando el mensaje del Señor, llevando la palabra del Señor. Y es necesario que la iglesia ore por los que son enviados, porque la obra a la cual se envían es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Y si se trata de una obra espiritual, hermanos, pues no sabemos a qué atenernos, ¿no? Porque cuando alguien te está haciendo frente, alguien te está afrentando, alguien te está causando tropiezo, pues ya usted ve la persona, usted la identifica y dice, este es el que causa tropiezo, entonces me voy a apartar de él. Me voy a hacer por un lado para que él no me cause tropiezo. Pero en este contexto es una obra espiritual. Miren, hermanos, les diré algo. En estos días estaba hablando con algunos hermanos que están haciendo la obra evangelística y mencionaba las dificultades que ha tenido en ese trabajo ministerial. Se ha levantado una oposición y han ocupado el lugar que él usaba para reunir a las personas, niños, jóvenes, adolescentes que iba a evangelizar. Alguien levantó un programa en contraposición a lo que él hace. Yo le dije, no se preocupe, recordemos las palabras que están en el libro de Hechos. Usted espera en el Señor. ¿Usted está haciendo la obra de Dios? Sí, claro, estoy haciendo la obra de Dios, la obra que el Señor me encomendó hacer. Ah, bueno, pregunto, los que vienen a invadir su espacio y su horario para que usted no pueda avanzar con la predicación del Evangelio, ¿están haciendo la obra de Dios? No, ellos no. Entonces, ¿cuál es el paso a dar? Esperar en el Señor. ¿Recuerda las palabras en Hechos? Si esta obra es de Dios, lo que dijo un hombre llamado Gamaliel, pero no el Gamaliel del Salmo 1, sino otro Gamaliel. ¿Qué dijo Gamaliel? Dijo, si esta obra es de Dios, permanece. Pero si no es de Dios, se desvanece. Hermanos, es una obra espiritual. Hay oposición, hay dificultades, pero si es de Dios, no podemos desanimarnos porque esa obra permanece. Con luchas, con dificultades, con persecuciones, pero permanece y lleva fruto. Lo que no es de Dios se desvanece. Y él menciona a dos personajes, uno llamado Teudas y el otro Judas, el Galileo. Dos hombres que en aquella misma época también se levantaron diciendo ser alguien. Pero luego que a ellos los quitaron, todos los discípulos que venían tras sí, ¿qué pasó con esos discípulos? Se dispersaron. Se desapareció la obra como la neblina, desapareció. Pero si es de Dios, permanece. Hermanos,
Cuando la iglesia ora y despide a un misionero, él se va a hacer una obra espiritual, se va a hacer una tarea espiritual, la cual representará dificultades, tropiezos, porque no tenemos lucha, dijo el apóstol Pablo, y lo dice la palabra de Dios para nosotros hoy. Efesios 6, capítulo ¿qué? 6, versículo 10. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no es contra sangre y carne, entonces ¿con quién luchamos? ¿Con quién es la lucha? Es espiritual. Y comienza a hacer una descripción de las potencias que hay en los aires en contra de la predicación del evangelio, en contra de la vida cristiana. Es una lucha espiritual. Entonces, la pregunta, mis amados hermanos, es ¿cómo vamos a hacer nosotros para hacer frente a la obra, seguir adelante y luchar a la vez contra las fuerzas espirituales que quieren impedir el avance del evangelio? Dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso hay que orar para que el Señor fortalezca a nuestros pastores, misioneros, que se fortalezcan en el poder de su fuerza, no en la fuerza del hombre, sino en la fuerza del Señor, la fuerza que es contra toda fuerza. La fuerza invencible es la fuerza del Señor. Luego dice, después de decir que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice que debemos vestir toda la armadura de Dios. Y cuando usted mira la armadura de Dios, ahí hay algo muy importante, y es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿O a qué hace referencia la espada del Espíritu? A la palabra. A la palabra. Por eso, fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, tomar toda la armadura. La palabra no puede faltar en la vida del ser espiritual cristiano. Y luego en el versículo 18, yo quiero que mire ahí, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en... ¿Está mirando el texto o no? 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y ruego en... ¿Quién llegó? Muy bien. Entonces el punto que quiero enfatizar es: con toda perseverancia en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Por qué? Porque la tarea de llevar el evangelio es una obra espiritual. Por eso no puede faltar la oración con toda perseverancia y súplicas. ¿Por quién? Por todos los santos, San Roque, San Martín, sí, todos los santos. Bueno, si hay un Roque, un Martín aquí, son santos. Pero yo quiero es que tengamos en cuenta, no se está refiriendo a aquellos personajes de la antigüedad que fueron estimados como personas piadosas y que mediante un sistema se declararon santos y la gente venera. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia llama santos a todos los que han sido apartados por el Señor y santificados para Él. Santificados para el Señor. Llamados por el Señor. Eso es lo que la Biblia se refiere a santos. Por todos los santos. Entonces, ¿dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? Los santos bíblicamente se refiere a todos los que hemos creído en el Señor. Y no se refiere santos por nuestras capacidades u obras, sino por la obra que Dios hace. ¿Y cuál es la obra que Dios hace? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, amados hermanos, la iglesia ora, encomienda a los misioneros a la labor espiritual, y la iglesia respalda a los misioneros con oración en el Espíritu por todos los santos. Por todos los santos.
por toda la iglesia. Y una deuda grande que tenemos, yo creo, que no solamente mi deuda, aunque no quisiera involucrarlo a usted, pero bueno, lo haré para no sentirme tan solo en esto. Pero una deuda grande que nosotros tenemos con la iglesia, o que yo tengo con la iglesia, es orar, la oración. Porque ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos por quienes la iglesia me manda a orar? Yo debo orar por los santos. Por los que ya no están, déjenlos quietos. Pero oremos por todos los que están. ¿Cuántos santos aquí presentes? ¿Y sabe qué tengo que hacer? Yo tengo que orar por cada uno de ustedes. ¿Y los que no vinieron, cuántos son? Hoy no hicimos el ejercicio de mirar cuántos no vinieron. Pero los que no vinieron son muchos también. Y hay que orar aún por los que no vinieron. Y no puedo tampoco como centrarme solo en la congregación donde estoy, porque es que la iglesia del Señor es mucho más amplia de lo que es la iglesia central en Cúcuta. ¿Cuántas congregaciones dentro de la ciudad? ¿Cuántas congregaciones sumando la zona metropolitana y fuera de la zona metropolitana? Muchas congregaciones, y cada congregación, una con otra, póngale de 100 miembros. ¿Cuántos son los santos? Muchos. ¿Pero qué debo hacer por los santos? Orar. Por eso, amados hermanos, se requiere de usted y yo como iglesia que oremos para encomendar a los siervos que van a llevar el evangelio, para enviarlos, y que no nos olvidemos de ellos en oración. Que sigamos clamando por ellos, porque la tarea que ellos están realizando es una tarea espiritual y requiere el respaldo de la iglesia, requiere el respaldo de Dios. Además, es una tarea sin límites. Por eso hay que respaldarlos en oración, porque es una tarea sin límites. Hace muchos años se le solicitó a alguien que fuera a cierto lugar a llevar el evangelio, y la respuesta de él fue: no, es que a mí no me mandaron para allá, me mandaron fue a que predicar aquí, no allá. Y no quiso ir, así de sencillo, no quiso ir. Pues no lo menciono como un ejemplo digno de imitar, sino más bien como un ejemplo para que no sigamos en el mismo paso. Ejemplo a no seguir, pues. Pero yo no puedo limitarme si de predicar el evangelio se trata. A donde sea hay que ir. Y la Biblia nos presenta esas caminatas que hacía el Señor Jesús para ir a llevar el evangelio. Y un día hice un pequeño ejercicio desde donde estaba Jesús hasta el lugar donde fue, por allá en Sidón, y caminó 180 kilómetros. ¿Para qué? ¿Para ir a predicar en una plaza donde lo esperaban 5,000 personas? ¿Qué cree usted? Bonito, porque si me están esperando 5,000 personas, bonito para ir a predicar. Pero ¿quién esperaba a Jesús? Una mujer que necesitaba al Señor. Por una. Tanta inversión por uno, tanto esfuerzo por uno, por un alma. Es que sin límites, porque a veces nosotros ponemos muchos límites, muchas condicionales. Si se trata de predicar el evangelio, hay que estar dispuestos e ir. Y como iglesia, orar para que el Señor respalde la predicación del evangelio en todo lugar. Amados hermanos, no podemos dejar de orar por los que están en la labor. No podemos dejar de orar que el Señor siga formando siervos para seguirlos enviando. Cuando se hace una despedida, siempre cuesta, ¿no? No hay despedida que no cueste por lo menos una rodando por ahí. Siempre cuesta. Pero esa es la voluntad de Dios. Que la iglesia se fortalezca, que la iglesia ore y envíe,
siervos a llevar el Evangelio de salvación, hasta que todo el mundo oiga la palabra del Señor, para que muchos crean y se salven. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad del diablo. Hay que rescatarlos de allá, hay que orar y enviar para que muchas personas puedan ser liberadas. Vamos a orar, póngase de pies, por favor. Y yo quiero que hagamos un ejercicio sencillo. Que cada uno de nosotros piense en un siervo que ha sido enviado a llevar la palabra de Dios. Pensemos, aquí en nuestra iglesia local han sido enviados a llevar la palabra de Dios. Piense en uno. Que usted piense en un misionero que esté en cualquier lugar de nuestro país. Piense en un misionero. Téngalo presente para orar por él. También oremos porque tenemos algunos siervos en proceso de formación, están en el Instituto Bíblico. Hay muchachos en primer año, segundo, tercero, otros están en práctica. Vamos a orar para que cada uno de esos siervos que están en formación sean guiados por el Señor y que las iglesias que los han llevado a prepararse un día también puedan orar por ellos y despedirlos encomendándolos a la gracia de Dios para ir a llevar el Evangelio. Padre, gracias, Señor, por no habernos dejado sin la esperanza que el Evangelio ha traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos hombres que dejándolo todo, vinieron, Señor, a traer buenas nuevas de salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir como uno de nosotros, Señor, a sufrir, pero a dejarnos, Señor, la palabra de salvación mediante su sacrificio. Hoy nosotros disfrutamos de vida eterna. Padre, damos gracias también por las personas que trajiste ya más de 100 años a estas tierras, que tuvieron que sufrir persecución, que tuvieron que ser apedreados, pero tú los respaldaste, Señor, y hoy la obra permanece. Si ellos pudieran ver todo lo que valió su esfuerzo, su sufrimiento, sus horas de camino, si ellos pudieran ver el fruto de el desprecio de la humanidad, Señor, sé que estarían satisfechos, porque tu obra ha prevalecido. Como lo dice tu palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y no solamente ha prevalecido tu obra, sino que se fortalece cada día y crece, Señor, en todos los lugares. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que nos ayudes para que como iglesia local, como concilio y denominación, podamos seguir formando hombres y mujeres a quienes orando los podamos despedir para ir a hacer la obra misionera en otros lugares donde aún tu palabra no ha llegado. Señor, estamos orando en este momento por nuestros pastores también y misioneros que están en diferentes lugares. Dios mío, yo quiero rogarte para que nos permitas también, Señor, extendernos en los municipios aquí en norte de Santander donde aún no ha llegado tu palabra. Señor, muchas veces vemos limitantes. Te ruego que nos ayudes a derribar toda barrera y quitar toda limitación para que podamos cumplir la tarea. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, oro por un misionero, que tú nos levantes, Señor, un misionero para el municipio de Ragombalia y los que están a su alrededor. Permítenos, Señor, poder avanzar allá con el Evangelio de salvación. Te ruego, Señor, por la familia de nuestro hermano Rafael Monar.
su esposa Xiomara Estupiñán, por sus hijos, Señor. Consolida esta familia, Dios eterno, como un pilar en ese lugar. Y a través de ellos, Señor, abre puertas para que el Evangelio sea predicado y pronto podamos glorificarte al ver una obra en ese lugar. Dios de los cielos, oramos para que nos des denuedo, nos des valor, Señor, para hablar la palabra de Dios, ese Evangelio que salva, que transforma vidas. Padre, al salir de este lugar te ruego que nos lleves con tu paz, con tu bendición, que nos lleves, Señor, satisfechos en saber que tu propósito es que trabajemos, que sirvamos y estemos dispuestos a hacerlo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.